Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Uno de los temas que hoy está en boga en muchas compañías es qué va a pasar con el liderazgo luego de esta pandemia, ¿no? Es decir, primero vamos a ver si sobrevivimos la pandemia a nivel organización, porque todo se está dando vuelta de una forma que nadie pensó, por lo cual estas son algunas preguntas que nos vamos a ir haciendo. Pero antes vamos a ver el contexto del lugar de trabajo. Yo recuerdo que antes de la pandemia era muy difícil decirle a un jefe, ¿puede la gente trabajar haciendo home office? Y salvo que fueras una empresa tecnológica, evidentemente eso sucedía ya. Sin embargo, la mayoría decía que no era posible. Entonces, fíjense lo que va a ser la nueva normalidad de las oficinas para después meter el contexto del tema del liderazgo. Según Deloitte, es una consultora de las grandes, dice que va a haber 35% menos de gente en la oficina por la necesidad de distancia social que va a existir a partir de la vuelta al trabajo a la normalidad, por lo cual menos gente en la oficina. Es decir, que esas oficinas abiertas que nos habían dado, en donde nos juntaban como vacas, básicamente van a tener que ser repensadas. Ahí hay trabajo para los arquitectos definitivamente. Después, los nuevos espacios de colaboración, todo esto, este invento que hizo Google en su momento de espacios de encuentro, de espacios realmente interesantes, la cafetería, no sé qué va a pasar con eso porque sinceramente son espacios también que van a desaparecer. Todo esto es nuevo contexto de trabajo. ¿Va a pasar algo con el tema del coworking? Puede ser. Las oficinas de coworking se hicieron muy famosas, digamos, a partir de, a partir de cierto momento, con WeWork, por ejemplo. Ahora se tienen que reestructurar para poder manejar los espacios y las distancias. ¿Quién va a querer ir a trabajar a la oficina? La verdad que yo no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que un aspecto que va a cambiar de la oficina es que muchos líderes que sustentaban su poder en tener a toda la gente junta y apalancarse en el radio pasillo y en los tejes-manejes del poder, van a tener que jugar de otra forma, ¿no es cierto? Estos líderes que basaban su poder en control y desconfianza están frente a la disyuntiva de tener que controlar y confiar en la gente a la distancia, cosa que para un antilíder es prácticamente imposible. Es un dolor de cabeza para ellos. Es decir, creo que es gente que preferiría que todo vuelva a lo que era antes, al status quo anterior, para poder disfrutar, seguir torturando a los empleados. Esa es la realidad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría volver a las oficinas? Vamos a ver, quiero hacer una encuesta, déjenme acá. Esta pequeña encuestita. ¿Cómo querrían volver al trabajo? 100% trabajo en oficina, hay gente que necesita volver a la oficina y tener su espacio, pueden ir votando, voy a permitir acá que voten. Un mix de oficina, más oficina y menos home office, o un mix de más home office y menos oficina, o 100% de home office. A ver, voten. A ver qué les parece, y después les voy a mostrar una encuesta a 3.000 personas que hice en Twitter para que vean cómo ve la gente. A ver, muy bien. Ahí el mix está peleándose la cabecera. Muy bien. 50 personas votaron. A ver si ponemos un poquito más de gente. Muy bien, 77% de votos. Vamos, no hay que pensar mucho, hay que poner el dedito nada más. ¿Qué es lo que les sale de estómago? ¿A dónde quieren ir a trabajar? Muy bien. Bueno, vamos a dejar... ¿A 80% votó? A ver, acá hay un mix entre los participantes de este webinar, un poquito más de home office, menos de oficina. Después, otro mix, un poquito más de oficina y un poquito menos de home office. Y después, 100% de home office, un 5%, y trabajo de oficina, solamente un 2%. Muy bien. Fíjense lo que a mí me da
el resultado de una encuesta a 3.000 personas que todavía falta un poco para que termine, pero básicamente el home office vino para quedarse, ¿sí? Acá tenemos que el mix de home office oficina, como en el caso que les pasó a ustedes, lleva a la delantera. La gente ahora entiende de que desde su casa puede trabajar bien. El tema es que los jefes lo entiendan. Aquellos jefes que decían home office es inexistente, tuvieron que en 48 horas pasar a hacer home office ellos mismos, porque no tenían otra alternativa, básicamente. En todos, salvo el 12%, que deben ser los mismos jefes espantosos que quieren volver a la oficina, el resto, algo de home office necesitan, ¿sí? Y esto es importante al futuro. Ahora, ¿cuáles son estos antilíderes que van a desaparecer a partir de este contexto que les comenté sobre la oficina, sobre cómo va a cambiar el mundo, básicamente el mundo del trabajo? Los que estamos viendo que van a desaparecer son los brutos, los lentos y los cortoplacistas. Los brutos son los insensibles. Y si algo mostró la pandemia es que la gente, los líderes necesitan ciertas píldoras de humanidad porque la gente además necesitaba contención. Es decir, muchísima gente entró en un proceso de incertidumbre por su trabajo, su familia, un montón de aspectos que realmente les costaba mucho, y teniendo un jefe insensible, carente de inteligencia emocional, eso cuesta mucho más. Los lentos son los que no vieron lo que estaba sucediendo y entonces realmente la pandemia les pasó por encima y hoy ya están totalmente desequilibrados y con organizaciones fundidas, ¿sí? Y los cortoplacistas, en particular en Sudamérica y en países, yo diría, no me voy a meter con el resto de Latinoamérica, pero sí en Argentina, los líderes son bastante cortoplacistas. Tienen que levantarse y ver qué van a hacer, qué van a accionar ese día. Y justamente esta pandemia lo que está demostrando es que hay tiempos de reflexión necesarios para mirar un poco a largo plazo y anticipar un poco el contexto. Si no, se hace muy complicado. Fíjense, los líderes que sobreviven, ¿no? Vieron que las compañías generalmente tienen como 15, 20 competencias. Acá hay algunas que son muy básicas. Tienen que tener la capacidad de adaptación, que es la capacidad de cambio de un status quo a otro rápidamente. Ser creativos, y acá hay un caso muy interesante, sucedió en Argentina, fue tapa de muchos periódicos, de un restaurante de un chef muy renombrado, Dante Liporache, que era el chef de Casa Rosada, o sea, del presidente argentino, que abrió su restaurante nuevo, impresionante el restaurante, y a las 48 horas tuvo que cerrarlo por el tema del coronavirus. Podría seguir cerrado, se reconvirtió y empezó a hacer delivery de alta cocina basado al vacío. O sea, una forma de ser creativo en el propio negocio, es un negocio chico, pero eso es creatividad. El aprendizaje, y acá volvemos a las teorías de management que decían que un buen líder que se adapta, justamente uno de los aspectos estos de adaptación, es aquel que aprende, desaprende y vuelve a aprender. La pandemia demuestra que es fundamental que los líderes tengan esta capacidad, porque si no son rápidamente reemplazados. Es decir, si un líder no tiene capacidad de aprendizaje, raro que pueda sobrevivir la pandemia, ¿sí? La agilidad pegado a la adaptación, la agilidad es la rápida respuesta a las circunstancias, y la colaboración, es decir, los líderes que están sobreviviendo la pandemia son líderes que se dieron cuenta que no tienen que ver la organización desde arriba, sino desde el centro, tratando de facilitar el trabajo de sus colaboradores. Y así como se cree que los espacios de oficina van a cambiar para ser espacios de colaboración, para cuando la gente se junte, el líder, estamos pensando que tiene que ser un líder colaborativo, ¿sí? Pero de verdad, o sea, esto de trabajo en equipo, que para muchas compañías es mentira y es simplemente una propuesta que queda lindo para la misión, realmente el aspecto de colaboración es importante. La nueva era, digamos, de estos líderes requiere complementariedades. Y esto es fundamental para cualquier persona que quiera ser líder o que quiera liderar algún tipo de organización en este contexto que no deja de ser espantoso, hay que ser realista. Esto no le pasa a cualquiera y somos una generación
un grupo de personas que vamos a ver algo que es increíble, porque difícilmente nos vaya a pasar nuevamente, por lo menos en nuestra historia, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de complementariedades, hablamos de combinación de aspectos. Y entonces el líder tiene que poder demostrar capacidad, la especificidad, el conocimiento de lo que hace, pero también la diversidad, por ejemplo, en su equipo de trabajo, para complementarlo en aquellas cosas que no posee. Me hace recordar al caso de una fintech acá en Argentina que se llama Ualá. La pueden googlear, es muy famosa, ya ha emitido más de 2 millones de tarjetas. Es una tarjeta de compras inclusiva para aquellos que tienen o no tienen cuenta en los bancos. Y el CEO de esta compañía no sabía nada de fintech, es un historiador económico de Harvard. Y realmente no entendía mucho de estos temas, se rodeó bien y armó una de las principales fintech del país. También tiene que poder manejar la complejidad y la simplicidad. ¿Y a qué nos referimos a esto? El mundo actual, ni siquiera digo el que viene, es absolutamente complejo, pero el cliente necesita simplicidad, poder bajar las cosas simples para poder ser entendidas. Entonces, esta capacidad de poder llegar a todos es fundamental. Entonces, ir de lo complejo a lo simple es una habilidad definitiva. La capacidad de reflexión más la capacidad de acción. Muchos líderes con los que he estado en este proceso de cuarentena, justamente por necesidad de las compañías, me han comentado que algo que les ha servido es poder, en el medio del caos que esto significó, sobre todo el inicio de la cuarentena, donde muchísimas actividades se paralizaron y no pudieron seguir avanzando, es dar un paso hacia atrás, reflexionar, ¿sí? Pensar los planes de acción y después accionar. Entonces, el momento de reflexión del líder es clave. Es decir, no estamos buscando líderes solamente que accionen, sino que también puedan tener su espacio para poder reflexionar. Fíjense qué difícil que es esto, ¿no? Que estas complementariedades no siempre se dan juntas al mismo tiempo. Entonces, muchas veces vamos a tener que tratar de buscar gente que nos complemente justamente en estas que parecieran ser dicotomías, ¿no? Largo plazo y corto plazo. En este sentido, en países en particular como el nuestro, en donde el líder es de acción, pura acción, y es cortoplacista fundamentalmente, la visión de largo plazo termina siendo fundamental. ¿Por qué? Porque realmente la complejidad requiere una visión de largo. Esto está todo absolutamente conectado. Es decir, la complejidad de los negocios que se va a venir requiere aspectos de reflexión para poder mirar el largo plazo de una forma distinta, y esa mirada más holística requiere diversidad, ¿sí? Entonces, pero por supuesto complementado con la especificidad, la simplicidad, la acción y el corto plazo. Todo esto es parte de estos nuevos liderazgos que se requieren. Yo en esto, sinceramente, no... Me parece que es una buena oportunidad, más allá de que es algo espantoso, donde estamos todos encerrados. Yo, como dijeron cuando me presentaron, trabajo en el Diario de la Nación, escribo y filmo también ahí, y cuando voy a la redacción una vez por semana, la redacción está absolutamente vacía, pero la televisión sigue funcionando, siento que voy a Disney, porque es decir, esto de poder salir de la casa, ¿no? De poder generar una salida, es algo que era algo tan común antes y que ahora lo valoramos tanto. Entonces, estas son buenas épocas de reflexión para todos. Me parece que uno puede reflexionar sobre su desarrollo de carrera, sobre su vida personal, que seguramente lo hacemos, ser más observadores, y uno está en una casa, poder mirar, poder caminar, poder reflexionar, eso hace parte también del liderazgo. Me parece que es una oportunidad única en este sentido. Y es una oportunidad única para sacarnos, vamos a volver un poquito atrás
fíjese a estos ignorantes del management, ¿no? Que son estos líderes, que yo los llamo antilíderes, brutos, bestias, que nos hacen la vida imposible y nos han hecho la vida imposible. Me parece que definitivamente esta pandemia trae aparejado, como dijo la consultora McKinsey, un adelanto de 5 o 6 años en la tendencia que se venía en el trabajo digital. También ha demostrado que muchas compañías, producto de estos líderes que no sirven, tenían un retraso digital muy grande y por eso ahora el valor, por ejemplo, de los CTOs, ¿no? Fíjense, el nuevo contexto para estos nuevos líderes, primero el home office obligado, definitivamente algo que mucha gente no estaba acostumbrada y es algo que nuevo para todos. La aceleración de la digitalización. Estas son todavía, a pesar de que a los headhunters se les ha caído las búsquedas en un 70%, estas son las búsquedas del CTO, el Chief Technological Officer, las búsquedas de gente que maneje el tema de marketing digital, es fundamental para muchas empresas, sobre todo para aquellas que tienen un retraso digital importante. El nuevo rol de oficinas también se está haciendo un reshaping de lo que está sucediendo. Estuve con una empresa que me comentó, con el CEO de una compañía, que me decía, mira, Andrés, nosotros teníamos el objetivo de invertir en un nuevo edificio corporativo y ahora lo que decidí es que todos van a trabajar en su casa y el edificio actual lo vamos a reconvertir en un hub de colaboración, donde una vez por semana nos juntamos para intercambiar las ideas que fuimos trabajando. Esto es para muchas empresas bastante importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vida de nosotros pasó a través de la oficina y ahora no sabemos por dónde va a pasar, un poco más por casa, por otros lugares. Y como les comenté, cambia la política de las oficinas. Y acá es donde el antilíder, el líder ese brutal, se da a conocer, ¿no? Es decir, porque no puede confiar. Es decir, es imposible que esa persona confíe en otra y por lo tanto nos va a permitir que se expongan mucho más rápido. Y esta es una oportunidad para nuevos liderazgos confiables, que confíen, gente que trabaje por proyectos, que haga trabajar por proyectos, que no importa dónde estés trabajando, pero hay un outcome que es bastante medible, ¿no? Y para terminar, les cuento una anécdota espantosa. Me escribe un exalumno y me dice, profe, mire, en nuestra compañía nos pusieron una app para poder saber cuánto tiempo estamos frente a la computadora y tocando el pad o el mouse. O sea, el antilíder existe y se renueva, inclusive con este tipo de pandemia. ¿Okay? Me gustaría, sí, escuchar las preguntas que tengan para hacer. Creo que vamos a dejar de compartir, así puedo ver el chat. A ver, vamos a ver. Desde México, Salva Hurtado, ¿qué modelos algorítmicos conoces para crear un plan de retorno, cuidando todos los nuevos aspectos que hoy en adelante habrá que tomar en cuenta? Bueno, mira, para este tema, Salvador, se está trabajando mucho en muchas compañías, sobre todo con la gente de Analytics, que son los más expertos en esto, y esta justamente es algo interesante. En esta pandemia, la gente que trabaja los temas de Analytics, Data Mining, se están sentando en la mesa de decisión, o sea, también hubo una aceleración muy grande y van a ser ellos los que van a tomar seguramente esa decisión. Vamos a ver, déjeme ir bajando y responderé las preguntas hasta que Lisbeth me diga que me tengo que callar Andrés, la boca. ¿Sí? Tengo una nada más que quiero hacerte que nos hacen desde YouTube. Alejandro, sí, que nos pregunta cuáles serían las 5 principales puntos que debieran imprescindiblemente estar en la agenda del líder en esta compleja circunstancia. Perfecto. Mira, no sé si 5, hay un montón de temas que son importantes. En esta pandemia tuvo un rol relevante el comité de crisis, por ende el CEO tiene que, o los directivos tienen que tener en cuenta esa función mientras dure la pandemia, porque el comité de crisis básicamente establece pautas de corto plazo de operación y supervivencia y una visión un poco más de largo plazo. Por ende, eso es importante. También
el tema de el buen líder, el buen CEO, tener en cuenta qué le está pasando a la gente desde su casa, porque ya ese contacto día a día ya dejó de existir, por lo menos por el momento, por ende, eso tiene que estar en la agenda, hay que tener una preocupación fundamental. Y yo también trataría de tener una agenda para el día después, ¿no? Es decir, más allá de paliar la crisis, vamos a ver que hay mucha bancarrota, muchas quiebras de muchas compañías, mientras esto más se extienda, sobre todo en países en que la cuarentena es más dura, como por ejemplo puede ser Argentina, ¿no? En Latinoamérica, donde está muy difícil la apertura. Entonces, los planes para el día después. Vamos a ver también que va a haber muchas fusiones en mismas industrias y sectores, y eso va a afectar. ¿Alguna otra de YouTube, Lisbeth? Sí, tengo otra que nos hacen desde Fileto TV. Para ti, ¿cuáles son los líderes mundiales que estuvieron a la altura de la pandemia? Perfecto. Bueno, para mí las mujeres, básicamente. Hubo una claridad enorme en el manejo de la crisis, que después lo podemos replicar en las compañías, ¿no es cierto? Pero si vemos la primera ministra de Nueva Zelanda, la de Dinamarca, la de Finlandia, son para mí ejemplos para tomar, porque justamente manejaron la crisis, mismo Angela Merkel en Alemania, con mucha firmeza, pero con mucha calidad humana, ¿no es cierto? Que estas crisis generalmente también hay una tendencia hacia el autoritarismo, es decir, porque el líder que es más, tiene una tendencia autoritaria, aprovecha para apalancarse en estas crisis, coartando libertades, ¿no? y ordenando más. Estas líderes mujeres lo manejaron muy bien, me parece que son un ejemplo a seguir. Acá, a ver, sigo. Quiero ver alguna pregunta más. Si vos tenés, Lisbeth, o sigo yo por acá. Sí, aquí, bueno, tenemos otra que es los líderes de Victoria, que nos pregunta que los líderes de las empresas familiares no siempre son competentes, pero son los dueños y deciden. ¿Cómo podemos sobrevivir con un dueño líder? En la Argentina la mayoría de las pymes son familiares. Sí, es verdad, y eso pasa en muchos países en Latinoamérica, ¿no? Es decir, predominan las empresas familiares. Mira, Victoria, lamentablemente todo depende en qué generación estés en la empresa familiar, ¿no? Si estás en la primera generación, son esos padres ricos, después vienen los hijos pobres y los nietos fundidos. Es una correlación porque en la tercera generación desaparece el 90% de estas compañías justamente por una carencia de liderazgo, pero no porque sean antilíderes necesariamente, sino porque me parece que hay un tema de que el dueño soy yo y hago lo que quiero y bueno, y es muy difícil cambiar al líder. Y si vos sos hija de dueños de alguna empresa familiar y el dueño es muy yoísta, muy de hago lo que quiero, no me importa otra cosa, por lo tanto te diría que calma y no pasa nada, no puede generar mucho cambio. Creo que los dueños generalmente actúan sobre la crisis, los dueños familiares tienen capacidad de actuar rápidamente, el tema es que estén bien orientados, ¿sí? A ver, vamos a Mariel García, el antilíder digital. ¿Crees más probable que la generación de antilíderes se retire y deje lugar a nuevos que creen que pueden reconvertirse? A mí me cuesta entender que el antilíder se reconvierta, sobre todo si el antilíder, el narcisista, que es la peor clase de antilíder, ¿no? Después tenés otros que son los más ignorantes, los más flojitos para tomar decisiones, esos pueden reconvertirse, pero el líder, el que necesita aparecer ahora, es un liderazgo muy incómodo para el líder, para el antilíder, ¿sí? Porque el líder de ahora, el digital, el que tiene que meterse en la complejidad, bajarlo a la simplicidad, tiene que ser confiable y generar confianza, y dar confianza, por lo cual eso es lo complicado para este tipo de personajes. De Jonathan, Andrés, ¿cómo ves el tema de adaptación al teletrabajo para que la gente que no le gusta tanto al modelo? ¿Cómo se debe manejar este cambio? Mira, acá lo que está pasando en algunas compañías es que aquellas que están volviendo todo a home office, hasta por un tema de conveniencia económica, porque los CFOs en esta crisis dijeron, qué maravilloso, todos a home office, el gasto de alquiler o lo que fuera se reduce,
pero es proveer a la persona de, si quiere trabajar en su casa y por ende invertir en lo que la persona necesita para trabajar en su casa, la laptop, los sistemas de VPN, Wi-Fi, la parte ergonométrica, la silla, etcétera. Pero también hay gente que tal vez no tiene el espacio para poder trabajar desde su casa cómodamente porque no hay espacio. Es simplemente eso, sobre todo en la gente más joven, y prefiere un espacio colaborativo. Y ahí es donde la empresa también tendría que invertir. Me parece que pasa por ese lugar. Es decir, no te doy la oficina, pero te genero los recursos para que puedas trabajar desde tu casa, un espacio colaborativo o un café. Lo que la gente me parece que tiene la capacidad de decidir, ¿no? Acá algo interesante, Maximiliano. Hola, desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo planear el largo plazo en este contexto? ¿Y qué debe cambiar o mejorar el líder hoy? Hoy el líder, Maximiliano, a ver, la Argentina en particular tiene una crisis económica, fiscal, monetaria muy grande y tenemos esto del coronavirus, ¿no es cierto? Hoy lo que tiene que hacer es, el foco es en la supervivencia y en la contención de la gente. Tratando de tomar tiempos de reflexión con una mirada, decir, bueno, ¿cómo tiene que ser este negocio posterior a la pandemia? Te doy ejemplos, es decir, cadenas de gimnasios que tuvieron que cerrar. La gente ahora está tratando, para no perder la línea y no terminar inflado como una pelota de fútbol, está tratando de comprar sus elementos para poder hacer gimnasia en su casa. ¿Eso cambia el modelo de negocio del gimnasio? ¿La gente va a querer volver al gimnasio o va a tener otra cosa? Esas son las cosas que la gente de la industria tiene que poder pensar. Para Claudia, ¿algún comentario especial para la gente de salud? Mira, Claudia, la verdad que le debemos todo a la gente de salud. Lamentablemente, muchas de nuestras economías a la gente de salud se la maltrata. Es simplemente ver los sueldos que tienen respecto a los políticos o respecto a otras profesiones de management, por ejemplo, ¿no es cierto? Espero que eso cambie, sinceramente, pero la industria de salud está siendo muy afectada y hay que ver cómo queda. Andrés, tengo una aquí de sí, YouTube. sí. Mira, Daniel nos pregunta, ¿cómo proceder cuando un colaborador no se adapta al sistema de home office? ¿Crees que el home office y la digitalización acelerada promuevan el individualismo? En cierta forma, hay algo de individual, hay algo de estar uno en uno mismo, pero tienen que existir estos espacios de colaboración, ¿no? El hub de colaboración, acá es otra pregunta de Antonio, voy a mezclar las dos. ¿Por qué? Porque si vos mandas a todos home office y listo, perdés un montón de temas de innovación, de creatividad, de poder, la interacción con el otro. Entonces, tienen que existir, a mi entender, espacios de interacción con colegas, con tu network, que va más allá del Zoom. Es decir, y eso, ahí es donde las compañías tienen que tomar la decisión. ¿Vamos a volver a trabajar en la oficina como antes o vamos a transformar la oficina en ese hub de colaboración? La gente va a ir a intercambiar ideas, es decir, no solamente a tomar el cafecito estilo Google en ese espacio simpático, sino que realmente sea un espacio de co-creación. ¿Sí? Bueno, ¿avanzo, Lisbeth, o estamos terminando? Sí, tenemos todavía 10 minutos más. Bueno, para Luciana, quizás la clave sea, como siempre, trabajar en la empatía de los líderes, ¿no? Dice, ¿cómo se puede ayudar a este acercamiento? Mirá, Luciana, hay líderes que le tenés que romper la cabeza para que sean empáticos, es decir, es como sacar agua del desierto, ¿no? Es decir, hay gente que no le vas a poder hacer esto, y esos son los líderes que tendrán que dar un paso al costado o los van a tener que dar un paso al costado. Por lo cual, hay un tema de inteligencia emocional y empatía que hay que entender que es fundamental ahora. Es fundamental ahora en el medio de la pandemia y de la cuarentena, va a ser también fundamental posteriormente cuando el trabajo sea un mix entre home office y el trabajo en la oficina. Andrés, tengo otra de YouTube que nos pregunta Luis, ¿cuál es el recurso más escaso que el nuevo líder deberá administrar? A ver, me parece a mí que vamos, perdón, no es que me ría, sino creo que me río de los nervios, ¿no? Porque vamos a estar fundidos, ¿no? Después de esto muchas compañías van a estar realmente en la lona, como decimos nosotros, que es bajo agua, por lo cual
A mí me parece que administrar recursos escasísimos, en todo sentido, cuidar a la gente, que es un recurso escaso, sobre todo el talento que va a posibilitar la creación y la fertilidad de ideas, y tener ideas. Es decir, es poder tener ideas. Me parece que es eso fundamental. Es decir, no va a haber plata, con suerte va a haber negocio, y vamos a un artículo de The Economist de hace 2 semanas, dijo, la economía, tenía en la tapa este título, la economía al 90%, que es, hacía una descripción de lo que pasó en China con la apertura, y es que todo está abajo del 100%. Los restaurantes al 40%, los vuelos internos al 50%, no sé qué al 90%, y eso hace que la economía esté absolutamente pinchada, y el recupero va a llevar mucho tiempo, por lo cual mucha sagacidad en este momento. A ver, es un momento bisagra, dice, del liderazgo, dice Pablo Barone. ¿Cómo estás, Pablito? Incorporando escucha, sensibilidad y confianza a los procesos de supervisión, o solo una pausa. Pablo, yo espero que sea un momento bisagra. Si volvemos a que sea una pausa, no aprendimos nada, sinceramente. Este tiene que ser un buen momento de mejores jefes, mejores supervisores, de poder echar definitivamente a la basura organizacional que nos hace la vida imposible, y de generar espacios para que la gente trabaje donde quiera trabajar. Para mí eso es clave. ¿Cómo lidiar con un antilíder al que le cuesta mucho escuchar y no registra el trabajo que hacemos? Dice Natalia Dacorte. Mirá, Natalia, no es momento de renunciar al trabajo, pero definitivamente hay que empezar a mirar el mercado cuando se pueda mirar. Hoy hay que cuidar el trabajo. Estos líderes les va a costar. Pensá que a vos te cuesta ese antilíder, a este antilíder le cuesta probablemente este momento porque no sabe cómo manejarlo. Tal vez sea una oportunidad para entrarle por el lugar que no sabe manejar. Marcos Miatelo, de la Ditela. Hola, Marcos. ¿Qué herramientas recomendás para lidiar con los lentos y los cortoplacistas? Buena. Marcos, una calibre 38. Ella no falla. Pero, a ver, básicamente, cuando vos hablas de gente lenta, cortoplacista, brutal, son personas que tienen incapacidades que ya son difíciles de transformar, por lo cual es difícil implementar una herramienta para generar esto. Lo que tienen que ver las compañías, y esto hablo de más de la alta dirección, es quiénes tienen estas incapacidades, quiénes son lentos, bestiales, cortoplacistas, para poder desplazarlos o ponerlos en un lugar donde no hagan daño a la organización, porque tal vez la organización está necesitando en lugares críticos gente que pueda traccionar esas complementariedades que fui hablando. Y ahí es donde el CEO, los directivos tienen que poder mirar a esta gente, ¿sí? Andrés, tenemos otra de respecto a multiculturalidad y liderazgo. Nos ¿sí? pregunta Walter, ¿cómo lidera un joven a una camada de la vieja escuela de líderes en una misma organización? Hay que ver el contexto en que hacen esta pregunta. Es decir, si la pregunta es, ¿cómo lidera un jefe joven ahora a una camada más vieja, digamos, de otra generación? Mira, he visto muchos casos en donde la cuarentena hizo que toda esa gente que trabajaba en la oficina permanentemente tuviera que migrar directamente el trabajo a sus casas. Y hubo mucha dificultad de las generaciones mayores de poder adaptarse porque no sabían cómo hacerlo. Entonces, ahí está la capacidad de ese jefe más joven de poder ser, de poder guiar, ¿no? De la guía, del facilitador, y eso lo agradecen mucho. Porque también es cierto que la gente de otras generaciones, en particular en países que han pasado por austeridades, problemas económicos fuertes, hundimientos económicos como nosotros en su momento, esa gente sabe cómo manejar esas situaciones. Me parece que se puede dar un equilibrio interesante entre el jefe más joven y el de otra generación. A ver, ¿qué cambios, muy interesante Raimundo García acá, qué cambios tendrían que hacer las academias o gobiernos a las currículas para formar a los nuevos líderes? Muy buena pregunta, me gusta mucho porque desde la academia estamos intentando reformular a partir de esto cuáles son los nuevos
conceptos y los nuevos conocimientos que los líderes tienen que tener. Y tiene que ver con, fundamentalmente, mayor profundidad en Analytics. Esto es fundamental, porque el conocimiento de Analytics para el líder implica poder generar una visión holística de lo que está pasando, inclusive poder anticipar situaciones. Luego, manejo de temas complejos, es decir, todo lo que se enseñaba sobre cambio organizacional ahora es Complexity Management. Entonces, eso me parece que va también a ser fundamental. Aquellos que hacen MBA, políticas macroeconómicas, para poder realmente tener una visión más macro que tan micro, que a veces los MBAs tienen esa tendencia para poder entender qué está pasando. Y ¿sabés qué también haría yo? Les haría estudiar más historia general, historia económica, porque la historia te permite como un entre en los procesos que nos permite vislumbrar ciertas cosas. Y hasta ahora las escuelas de negocios en particular han dejado de lado ese aspecto. ¿Alguna más, Lisbeth, de allí? Tengo otra de Alejandro que nos dice cómo se adecúa una compañía de un entorno competitivo a un entorno colaborativo. Rápidamente, ¿quién hace esa pregunta? Es buena Alejandro, pregunta. en YouTube. Alejandro, rápidamente lo tenés que hacer, porque decir acá no tenés tiempo, si no te morís. Entonces, lo que creo que igualmente, más allá de mi respuesta, después tenés que ver el proceso. Primero, tuviste por la cuarentena obligadamente que hacer home office. A partir de eso, en este momento, la gente de recursos humanos lo que tiene que estar pensando es cómo tiene que ser la vuelta parcial de la gente a la oficina, si es que va a haber oficina tradicional, si hay gente que va a tener que estar en la oficina de forma permanente, o si va a haber espacios adaptados a que la gente vaya 1 o 2 veces por semana para generar intercambio. Yo creo que va por ahí. Si quieres un par de preguntas más, Andrés, para cerrar. Tenemos aquí otra de Sergio, que nos pregunta, ¿crees que la medición al desempeño sea un factor para el cambio en los esquemas de trabajo? Mirá, la medición de desempeño va a seguir. La medición generalmente ayuda, pero no es el factor fundamental. Lo que sí, me parece que ahora el desempeño no le importa a nadie. Es decir, lo que queremos es que la compañía sobreviva. Después vendrá el tema de la evaluación propiamente dicha. Pero la evaluación como herramienta nunca es un factor de cambio. El cambio es más profundo. La herramienta simplemente transmite la filosofía detrás, ¿no? Una más, ¿te parece? Sí, perfecto. A ver, habilidades, empresas. Este nuevo contexto, María dice, empresas, líderes, empleados con nuevas habilidades, capacidades parecen tener limitaciones con la rigidez de la legislación laboral en algunos países, por ejemplo, de Argentina. ¿Cuál es la opinión? Estoy absolutamente de acuerdo. Y ojalá que si hay algo que tendría que traer toda esta complejidad es una mirada diferente. No digo flexibilización porque un sindicalista se espantaría con la palabra flexibilización, pero es una mirada distinta de la ley laboral, permitiendo que cuando alguien contrata a una compañía no sea una contingencia laboral, sino que sea alguien que estás contento por contratarlo. Habría muchísimos más contratos por eso. Y fíjense que ahora, con el tema de home office, ¿cómo se adapta la legislación a que vos trabajes de tu casa? ¿Qué pasa con los freelancers? Que cada vez va a haber mucho más. Alguien dijo una vez, dentro de no mucho tiempo vamos a ser todos monotributistas y muy poca gente va a conocer lo que significa estar en la nómina de trabajo de una compañía. La legislación laboral de la región, las más rígidas, la Argentina, por ejemplo, en este caso, no están teniendo en cuenta eso, y ojalá que eso sea un cambio, si no vamos a tener un desempleo que posteriormente a la pandemia hemos visto que en países como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda ha subido 3-4%, en Estados Unidos con una flexibilidad absoluta laboral, entre marzo y mayo de este año pasó del 4,3 al 14,7 el desempleo. Está bien que cuando esto pasa, empiezan a recuperarse en Estados Unidos, ese número va a bajar rápidamente, pero en los países menos flexibles como nosotros, estas son cifras que tienen a quedarse. Bueno. Perfecto.
Andrés, pues no sé si quieres despedirte. Bueno, muchas gracias. Los invito a aquellos que quieran seguirme, en particular por ciertas opiniones, por LinkedIn, por Instagram o por Twitter. Mi Twitter es ahatum, y estoy colaborando en temas de lo que es People, en todo lo que es talento, con los amigos de On Strategy, por lo cual cualquier duda, acá estamos. Muchas gracias. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.